Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y en este vídeo, que pertenece a la unidad didáctica número 1, magnitudes físicas, dentro de la asignatura de mecánica, vamos a ver los ejercicios resueltos del 1 al 5. Bien, el primer ejercicio teníamos que calcular el ángulo que forman estos vectores. Como el producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo, despejamos de ahí el coseno del ángulo y nos queda pues, el producto escalar dividido entre el producto de los módulos. Calculamos los módulos de manera independiente, la raíz de cada uno de sus componentes al cuadrado, y luego el producto escalar, que no era más que la sumatoria del producto de sus componentes. Así que la primera sería la de las componentes en X, 6 por 4, y luego las componentes en Y, 8 por 3, nos da 48, sustituimos en la fórmula, nos da 0,96 y el coseno del ángulo, calculando el ángulo, pues 16,26 grados. El segundo ejercicio era calcular el volumen del paralelepípedo formado por los siguientes vectores. Obviamente estamos hallando un volumen, así que X por Y por Z, el resultado es 500. Pero si realizamos este en forma vectorial, pues lo primero que tendríamos que hacer es situar cada uno de los vectores, el primer vector X y Z, el segundo vector W, X y Z, el tercer vector U, X y Z. Y por lo tanto resolver esta matriz. ¿Cómo resolvíamos una matriz de 3 por 3? Pues primeramente multiplicábamos del primer vector la X, del segundo vector la Y, del tercer vector la Z. 10 por 5 por 10 es los 500. Paso número 2, pues multiplicábamos del segundo vector la Z por del primer vector la Y por del tercer vector la X, más, en este caso daba 0, más del segundo vector la X, del tercer vector la Y, por del primer vector la Z, que también da 0, menos, pues, del primer vector la Z, del segundo vector la Y, del tercer vector la X, menos del segundo vector la X, del primer vector la Y, del tercer vector la Z, también da 0, menos del segundo vector la Z, del tercer vector la Y, por del primer vector la X, que también daba 0. Y el resultado pues es 500. El ejercicio 3 teníamos que calcular el gradiente del siguiente campo escalar y recordamos que para calcular el gradiente lo que hacíamos era derivar el campo escalar en cada uno de sus variables. Por lo tanto, como tenemos este campo escalar igual a esta función en ese punto, pues entonces hacemos la derivada de lo que es el campo escalar con respecto a su componente. Pues la derivada de este con respecto a X nos daría esta función que tenemos aquí, la derivada del campo escalar con respecto a Y nos daría esta, y la derivada del campo escalar con respecto a Z pues nos daría esta. Una vez que tenemos cuáles son cada uno de los resultados, pues para el punto solicitado sustituimos los puntos y nos da este resultado. En el ejercicio 4 nos piden calcular la divergencia de los siguientes campos vectoriales. Pues bien, aplicamos la definición de divergencia, que no es más que el producto escalar del operador derivada nabla por el vector que nos están solicitando, y donde sumamos respectivamente las derivadas de las componentes de cada uno de los vectores en X, en Y y en Z. Así que tenemos el vector, lo tenemos en este punto, hacemos la derivada de cada uno de sus componentes, que es este resultado que tenemos aquí, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z. Sustituimos el punto que nos dan y obtenemos este resultado. En el ejercicio 5 nos piden calcular pues, el rotacional de este campo vectorial para este punto. Así que aplicamos la definición del rotacional, hacemos la derivada del vector con respecto a ese componente que específicamente tenemos. Aquí, por ejemplo, en este primero, para la componente Y, es la derivada del vector Z con respecto a Y, o sea, la derivada de Z con respecto a Y, tenemos que es 3x cubo y cuadrado z cubo, menos la derivada del vector Y con respecto a Z, que es 2x cuadrado y cuadrado z, y así sucesivamente. Luego, cogemos el punto, lo sustituimos y este es el resultado que obtenemos.